Me llamo Marisa Calderón y tengo 36 años. Durante 10 años, he pasado más tiempo en las salas de conferencias de vidrio de Sistemas de Precisión Guzmán que en mi propio departamento. Soy de esas personas que arreglan las cosas sin hacer ruido máquinas, horarios, errores ajenos, sin pedir nunca un reflector. Tal vez por eso, hasta hoy, nadie notó cuánto había dejado de sonreír. La revisión trimestral siempre olía a café quemado y tóner. Éramos 8 alrededor de una mesa pulida, con gráficos proyectados en la pared, números que subían gracias a los sistemas que yo había diseñado. Esperé a que la última diapositiva se desvaneciera antes de hablar. Mis manos estaban firmes sobre la carpeta. Me gustaría hablar de un ajuste de sueldo, dije, manteniendo la voz calma. Han pasado 10 años desde mi último aumento. Al otro lado de la mesa, Daniela Guzmán, nuestra gerente de operaciones, se quedó quieta por medio segundo y luego soltó una carcajada. No un reír nervioso, sino uno fuerte, que rebotó en las paredes de cristal. Un aumento, después de 10 años, repitió, mirando a los demás como si yo hubiera contado un chiste. Deberías estar agradecida de que sigamos contando contigo. Marisa, algunos todavía recordamos cuando metiste la pata con los códigos de calibración en aquel proyecto de hospital. Hubo risitas corteses, de esas que cortan más de lo que suenan. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la mirada firme. Corregí ese error en 1 hora, dije en voz baja. Y el nuevo sistema ha reducido los fallos en 1. No nos enredemos con números, me cortó Daniela. Te valoramos. Pero este no es el año para ajustes individuales. Alineación de la empresa. Tú sabes cómo es, lo sabía. Lo había oído cada año. Pero escucharlo frente al equipo, con esas risas, pegó diferente. Sentí el calor subiéndome al rostro, pero solo asentí. Cerré mi carpeta y recogí los papeles que había preparado con tanto cuidado la noche anterior. Cuando me levanté, la sala quedó en silencio. Gracias por su tiempo, dije, dejando un pequeño sobre en el centro de la mesa. Nadie lo tocó. Afuera, el pasillo zumbaba con el ritmo constante de las máquinas. Caminé de vuelta a mi estación, con el corazón latiendo al compás de su pulso, segura de que algo había cambiado para siempre. Cuando llegué a Sistemas de Precisión Guzmán, tenía 26 años y un hambre feroz por demostrarme. El taller olía a aceite y posibilidades. En ese entonces, Daniela no era mi jefa aún, acababa de ascender, y yo creía que su confianza cortante era sabiduría. Me llevó por la línea de producción diciendo, quédate conmigo, Marisa, aquí se premia la lealtad. Le creí. Los años se doblaron uno sobre otro después de eso. Entrené a cada técnico nuevo que llegaba al departamento, casi todos más jóvenes, más ruidosos, menos cuidadosos. Reparé los módulos de calibración que atascaban. Reescribí código cuando los sensores fallaban y me quedé hasta tarde para que los envíos salieran a tiempo. Cada vez que pensaba en pedir un cambio de título, surgía algo urgente, un contrato de última hora, un cliente a punto de irse, un grupo nuevo de aprendices que solo necesitaban un empujoncito para mi 5º año. Manejaba 3 proyectos a la vez sin un título que lo reflejara. Para el 7º, había salvado 2 cuentas importantes con improvisaciones discretas que nadie registró. Daniela lo llamó esfuerzo de equipo. Yo lo llamaba martes. Ciudad de México se volvía más cara. Y la vida también. Mis deudas de la universidad seguían ahí, como un segundo alquiler. Mis padres en Querétaro empezaban a necesitar ayuda, medicinas, arreglos pequeños, ese tipo de apoyo que te va desgastando poco a poco. Me decía a mí misma que no podía arriesgarme a irme. Todavía no. La estabilidad era su propio tipo de consuelo. Algunas noches, veía mi reflejo en la ventana oscura de la oficina cuando todos se habían ido. Me veía eficiente, profesional, invisible. Había construido sistemas que duraban más que las personas, pero no un nombre que alguien recordara en las juntas. Mi firma de correo seguía diciendo especialista técnica.
igual que el primer día, una vez, un nuevo. Javier. Me llamó el pilar de la empresa. Casi me reí. Un pilar no se nota hasta que se rompe. Aún así, me quedé. Cada evaluación prometía reestructuración pronto, reajuste de presupuesto, oportunidades en el próximo ciclo. Asentía, tomaba notas, arreglaba lo que había que arreglar y seguía adelante. 10 años pasaron en silencio. Un título, un sueldo, un respiro contenido. La mañana después de esa junta, abrí las mismas hojas de cálculo que había construido por años, columnas de cifras, registros de calibración, porcentajes de defectos. Conocía esos números mejor que mi propio pulso, pero por primera vez los vi no como técnica buscando arreglar algo, sino como evidencia. Armé un informe que mostraba las mejoras de la última década, ligadas directamente a mi trabajo. La variación de precisión que reduje en un 38%, el tiempo de inactividad de producción cortado a la mitad, los contratos renovados porque los clientes confiaban en nuestro control de calidad. Hasta la curva de ingresos se disparó justo después de que entró en línea el primer sistema que rediseñé, para el almuerzo. Mi escritorio estaba cubierto de borradores e impresiones. Mi compañero Luis pasó con un café en la mano y alzó una ceja. ¿Qué? ¿Vas a abrir tu propia empresa o qué? Bromeó. Solo organizando datos, dije, con media sonrisa. Asintió. Pero el suavizado de su tono me dijo que entendía más de lo que yo decía. Luis llevaba casi tanto tiempo como yo aquí. Los dos sabíamos cómo funcionaba este lugar, o cómo no. Esa noche, me quedé hasta tarde puliendo la propuesta. La mantuve breve, factual, casi clínica, sin emociones, sin resentimientos. Solo resultados, métricas y datos de mercado, comparando mi sueldo con el promedio nacional para ingenieros senior de calibración. Quería que vieran que esto no era una súplica, era un estudio de caso sobre justicia. Cuando el reloj dio las 10, el edificio estaba vacío salvo por el zumbido del aire acondicionado y el brillo ámbar de mi monitor. Afuera, el Paseo de la Reforma brillaba bajo las luces de la ciudad. Guardé la versión final como Revisión Salarial M. Calder. PDF e imprimí 2 copias, una para mí, otra para Daniela. Metí los papeles en una carpeta. Escribí su nombre con cuidado en la pestaña y la dejé al borde de mi escritorio. Por primera vez en años, no me sentí invisible. Mi valor estaba ahí, línea por línea, innegable. Los números no exageran, no tienen favoritos. Solo dicen la verdad que por fin estaba lista para gritar. Siempre pensé que el enojo sonaría como gritos, pero cuando llegó, fue silencioso. De esos que se te asientan en el pecho y hacen que todo a tu alrededor parezca lejano, como si vieras tu propia vida a través de un cristal. El lunes, después de terminar la propuesta, me llamaron de nuevo a la sala de conferencias. La misma mesa larga, los mismos círculos de café, el mismo zumbido fluorescente. Daniela estaba al frente con otros 2 gerentes, hojeando mi informe impreso como si fuera el menú de un restaurante. Esto es detallado, dijo, con un tono que estaba entre halago y desdén. Pero la empresa está bajo presión este trimestre. No estamos en posición de no la interrumpí. Solo miré sus labios moverse. Las frases predecibles, presupuestos ajustados, equidad interna, esfuerzo de equipo. Ya me había aprendido ese idioma de memoria, pero hoy no dolía. Solo confirmaba lo que ya sabía, nada cambiaría aquí a menos que yo lo hiciera. Deslizó mi informe hacia mí. Guarda esto para tus registros. Marisa, es buen trabajo, pero el momento lo es todo. Asentí una vez, metí la mano en mi bolso y saqué el pequeño sobre blanco que había escrito 3 noches atrás. Mi letra estaba firme, la tinta aún oscura donde se había acumulado un poco en la M. Lo puse con suavidad en la mesa, justo donde había estado mi informe. Gracias por su tiempo, dije. Mi voz no tembló, aunque mi pulso corría tan rápido que me hormigueaban los dedos. Por un instante,
Nadie se movió. La luz del proyector parpadeó, pintando el sobre de azul pálido. Daniela frunció el ceño, como si no supiera qué estaba viendo. Recogí mi carpeta, la puse bajo el brazo y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, las sillas crujieron, pero nadie habló. Afuera de la sala, el ruido del taller volvió a llenar el aire, un ritmo constante de máquinas que alguna vez me enorgulleció perfeccionar. Pasé por ellas sin detenerme. Para cuando llegué a mi escritorio, el entumecimiento se había convertido en algo más firme. No era alivio, ya no era enojo, era el sonido de una puerta cerrándose en silencio, con intención. Durante 3 días, nadie mencionó el sobre, ni Daniela, ni recursos humanos, ni nadie del equipo directivo. Seguía en alguna parte de esa sala de conferencias sin abrir, mientras yo me movía por el edificio como un fantasma que aún no sabía que se había ido. Seguí trabajando. Terminé informes. Entrené a Javier en los módulos de calibración. Actualicé los registros de mantenimiento. Escribí guías detalladas para cada proceso que antes llevaba en la cabeza cómo realinear los sensores de presión, cómo recalibrar los escáneres ópticos cuando las lecturas se desviaban. Incluso los pequeños trucos que había creado para ahorrar horas en las pruebas. Cuanto más documentaba, más ligera me sentía, como si cada nota quitara un pedazo de peso de mis hombros. Por las noches, tomaba el metro a casa, apretada entre desconocidos y el frío rancio de febrero. Ciudad de México tenía un viento que atravesaba cualquier chamarra, sin importar qué tan bien te la abrocharas. Mi departamento era pequeño, una ventana, un radiador que chirriaba pero silencioso. Preparaba té, abría mi laptop y redactaba una docena de versiones de un correo de despedida. Ninguna sonaba bien. Demasiado formal, demasiado sentimental, demasiado final. Para la tercera noche, las borré todas. Hay dioses que no necesitan escribirse. La ciudad seguía su marcha como si nada hubiera cambiado. Los semáforos parpadeaban sobre el río de asfalto. Los camiones rugían por Insurgentes. El olor a café tostado subía desde la panadería de abajo. Me pregunté cuánta gente caminaba a casa cada noche cargando el mismo duelo invisible, la pérdida de una década que nadie nombraría jamás. En el trabajo, Luis se acercó a mi escritorio con 2 cafés. «Has estado calladita», dijo. «Solo estoy cansada», le respondí. No era mentira. Era el cansancio de una década asentándose en quietud. Ese viernes miré el taller por última vez. Las máquinas tumbaban sin pausa, ajenas al cambio que ya estaba ocurriendo. En algún lugar detrás de las puertas de la oficina, mi sobre esperaba. Y por primera vez, yo no. Ocurrió un miércoles por la mañana, justo antes del almuerzo. Estaba calibrando un prototipo para un cliente en el área de pruebas cuando mi celular vibró 3 veces seguidas. Recursos humanos. Daniela, la línea de operaciones. Lo silencié y seguí trabajando. A la 4ª llamada, Javier asomó la cabeza por la puerta. «Oye, Marisa, te buscan arriba. Daniela dice que es urgente». Me limpié las manos con un trapo y seguí el camino conocido hacia la sala de conferencias. A través del cristal, vi las mismas caras que se habían reído la semana pasada, solo que ahora parecían inquietas. Daniela estaba al frente de la mesa otra vez, con el sobre abierto a su lado. El papel dentro estaba desplegado, su dedo perfectamente manicureado sobre el logo impreso en azul limpio, Instrumentos Apex, División Guadalajara. Cuando levantó la vista, su voz había perdido filo. «Marisa, ¿no pensaste en discutirlo con nosotros primero? No creí que fuera necesario», dije. «Por supuesto que es necesario», soltó, pero luego suavizó el tono. «No quisimos menospreciar tus preocupaciones la semana pasada. Valoramos tus aportaciones y estamos listos para revisar tu paquete de compensación de inmediato». Sofía, de Recursos Humanos, intervino con una sonrisa demasiado brillante.
Podemos ofrecerte un ajuste de sueldo y un ascenso a gerente técnica senior, efectivo de inmediato. Te lo has ganado. Miré la carta sobre la mesa. El contraste entre su pánico y su orgullo de hacía días era casi surrealista. Apex me contactó hace meses. Dije en voz baja. Al principio dije que no, pero la semana pasada aclaró mi decisión. La mandíbula de Daniela se tensó. Hablamos de un competidor. Guadalajara está prácticamente al lado. Están entrando a nuestra base de clientes. Seguro entiendes cómo se ve esto. Entiendo perfectamente. Exhaló por la nariz, bajando la voz. Dinos qué necesitas para quedarte. Pensé en los años que les di todo. En cada evaluación que terminaba con esfuerzo de equipo, la respuesta llegó más fácil de lo que esperaba. Nada, dije. El silencio que siguió fue diferente, esta vez más pesado, más honesto. Tomé mi chamarra del respaldo de la silla y salí de la sala. Detrás de mí, escuché el susurro del papel deslizándose de nuevo en su sobre. Un sonido que llegó demasiado tarde para cambiar algo. Me llamaron de nuevo al día siguiente. La invitación llegó por una alerta de calendario marcada como discusión de liderazgo. Asistencia obligatoria. Casi no voy. Pero la curiosidad venció a la indiferencia. La sala estaba preparada diferente esta vez. Cafeteras, botellas de agua, un plato de pan dulce que nadie tocó. Daniela estaba entre dos ejecutivos que solo había visto de pasada. Sus sonrisas eran de esas que usas para controlar daños. Revisamos todo. Empezó uno, con tono deliberado. Y reconocemos que tal vez no hemos valorado tus contribuciones como se debe. Tal vez, repetí, se aclaró la garganta. A partir de ahora, podemos ofrecerte un aumento del 50%, un ascenso a líder de ingeniería y un puesto permanente en el comité de innovación. Es algo que, francamente, se te debía hace tiempo. Queremos avanzar juntos. Por un segundo, mi corazón dio un salto. 50%. Eso podría liquidar mis deudas de la universidad, cubrir las medicinas de mis padres por un año, dejarme respirar por primera vez en una década. Sentí el tirón de viejos hábitos, el impulso de decir gracias, de hacer las paces, de aceptar migajas como premio. Pero luego recordé cada noche en vela arreglando sistemas que nadie más entendía. Cada junta donde el nombre de alguien más aparecía sobre el mío. Cada desdén disfrazado de paciencia. Agradezco la oferta, dije despacio. Pero ya me comprometí con Apex. Daniela se inclinó hacia adelante. Nunca te van a valorar como nosotros. Somos tu base, Marisa. Mi base, dije. Fue el trabajo que construí aquí, la parte que nunca vieron. Su expresión titubeó. El orgullo cediendo a algo cercano al pánico. Podemos igualar lo que te estén pagando. No se trata del sueldo ya. El silencio se alargó. Afuera, por la ventana, empezó a llover gotas gruesas que borraban las líneas del estacionamiento abajo. Me levanté, empujando mi silla con suavidad. Gracias por la oportunidad. Aprendí mucho aquí. Cuando llegué a la puerta, la voz de Daniela se quebró detrás de mí. Estás cometiendo un error. Tal vez, pero era mío. Y por primera vez, eso se sentía como libertad. El anuncio salió un martes por la mañana. Instrumentos Apex da la bienvenida a Marisa Calderón como ingeniera senior de sistemas, División Guadalajara. Mi bandeja de entrada se llenó antes de que terminara el desayuno, felicitaciones de gente con la que no hablaba en años. Notificaciones de LinkedIn amontonándose como confeti que no pedí. Para el mediodía, los blogs de la industria lo habían retomado. Unas líneas sobre mis avances notables en metodología de calibración y una nota discreta de que la nueva contratada venía directo de una empresa rival. No mencionaron a Sistemas de Precisión Guzmán por nombre, pero todos sabían, en un campo tan pequeño como el nuestro, el silencio es solo otro tipo de titular. En Guzmán, las ondas pegaron fuerte. Los clientes empezaron a llamar pidiendo actualizaciones de estado, preguntando quién manejaría el control de calidad ahora que me había ido. Recursos Humanos mandó un correo a toda la empresa sobre ajustes organizacionales. 2 ingenieros de mi antiguo equipo
Enviaron mensajes que parecían despedidas disfrazadas de plática casual. Uno terminó con ojalá hubiera tenido el valor antes. Esa tarde. Llegó un mensaje de Luis. Vi el post de Apex. Ya era hora de que vieran lo que vales. Sonreí, respondiendo gracias. Luis, no habría sobrevivido esas calibraciones de las 3 de la mañana sin ti. Mantenemos contacto, escribió. Tal vez haya chance de colaborar más adelante. Miré el mensaje más de lo necesario. En otra versión de la vida, tal vez me habría quedado por gente como él, por la lealtad callada que nunca llegaba a las evaluaciones. Pero la lealtad sola no construye un futuro. Esa noche, caminé por el malecón del río Lerma, con el viento invernal cortando las luces de la ciudad. Guadalajara parecía más suave, reflejada en el agua oscura. Menos un campo de batalla y más un comienzo. Mi celular vibró otra vez, otro artículo, otra mención, otro eco de una decisión que ya había tomado. En algún lugar del centro, los directivos de Guzmán probablemente estaban en otra junta, tratando de explicar cómo una renuncia podía causar tanto revuelo. No necesitaba saber los detalles. La corriente había cambiado, y yo ya estaba del otro lado. El primer día en Apex se sintió diferente a cualquier otro que recordara. El río Lerma brillaba justo detrás de la fachada de cristal del edificio, lento y luminoso bajo la luz temprana. Mi oficina, una oficina de verdad, con puerta y ventana, daba al agua. Por un momento, me quedé junto al cristal y me permití respirar, medio esperando que alguien me tocara el hombro para decirme que había un error. El trayecto desde Ciudad de México era largo. Un borrón de trenes tempranos y carreteras desconocidas. No me importaba. Cada kilómetro se sentía como distancia de una versión de mí, que había aprendido a sobrevivir haciéndose pequeña. En Apex, nadie tomaba mi silencio por obediencia. En la primera junta de equipo, mi nueva directora, Elisa Navarro, me pidió que delineara ideas para créditos transparentes en proyectos. Aquí no hacemos héroes, dijo, pero nos aseguramos de que nadie desaparezca detrás del telón. En semanas, armé un marco para rastrear aportaciones individuales simple, justo, visible para todos. No se trataba de alardes, se trataba de precisión. Los ingenieros merecen ver sus nombres junto al trabajo que cargaron en noches sin dormir. Elisa lo aprobó sin cambios, los miércoles. Empecé a dar sesiones de mentoría para el personal joven, casi todas mujeres que me recordaban a mí hace 10 años. Venían con preguntas sobre negociación, agotamiento, las políticas calladas del reconocimiento. No les di frases hechas, solo historias, de las honestas. Algunas noches, cuando la oficina se vaciaba, me quedaba un poco más. Las ventanas de piso a techo enmarcaban las luces de la ciudad reflejándose en el río, constantes y clementes. Escribía notas para el día siguiente. Tomaba el café espantoso de la máquina expendedora y sentía el leve dolor de reconstruir algo dentro de mí que había dejado descuidado por demasiado tiempo. No era fácil confiar en esa paz. Cada cumplido se sentía extraño, cada junta sin tensión sospechosamente calma, pero aprendí a aceptarlo, despacio, como la luz que se cuela en una habitación que olvidaste que tenía ventanas. Para la primavera, el río se había descongelado, el hielo rompiéndose en pedazos silenciosos. Los vi pasar frente a mi reflejo y me di cuenta de que ya no estaba en la orilla. Por fin había cruzado. Un año después, Ciudad de México se sentía como una ciudad distinta. El gris invernal se había levantado, dejando las calles brillantes e inquietas bajo el sol de abril. La cumbre anual de manufactura e innovación llenó el centro de convenciones, el mismo donde alguna vez asistí como técnica anónima con un saco prestado. Esta vez, mi gafete decía oradora principal Instrumentos Apex. El salón principal zumbaba con conversaciones, de esas que olían a ambición y café de hotel. Mi presentación se centró en sistemas de precisión, integridad de datos y la importancia de un crédito transparente, un tema que alguna vez habría sonado idealista. Ahora,
La gente tomaba notas, escuchaban. Cuando terminó, el aplauso llegó suave pero sincero, ondulando por las filas. Al bajar del escenario, noté una figura conocida al fondo, Daniela Guzmán, con su gafete perfectamente colocado, sentada al borde de la multitud. No me miró de inmediato. Su panel había sido esa mañana, una sesión pequeña sobre retención de talento técnico. La ironía no nos pasó desapercibida. Fuera del auditorio, me alcanzó cerca de la escalera eléctrica. Marisa, dijo, con voz cauta, casi suave, «Te ha ido bien», asentí. «Ha sido un buen año», dudó, buscando algo que no era disculpa pero tampoco orgullo. «La industria ha cambiado rápido. Supongo que las dos tuvimos que hacerlo también. Por primera vez, no había amargura que tragar». «El cambio estaba atrasado», dije. Logró una pequeña sonrisa y luego se perdió entre la gente. La vi irse sin resentimiento, solo con un entendimiento callado de cuán lejos puede llegar la distancia sin kilómetros de por medio. Más tarde, salía el viento primaveral que barría el malecón. Las mismas ráfagas que alguna vez me cortaban el rostro en el camino desde el edificio de Guzmán, ahora se sentían limpias, casi amables. La ciudad zumbaba bajo mis pies cristal, acero y movimiento sin fin. Metí las manos en los bolsillos de mi abrigo y dejé que la brisa me alborotara el cabello. En algún lugar detrás de mí, los aplausos de otra sesión resonaban débilmente, llevados hacia arriba hasta desvanecerse en el cielo.